Ya está en el estudio Catalina Ruiz Navarro. Ella es analista política, feminista colombiana y especialista en periodismo con perspectiva de género. También es maestra en artes visuales y filósofa de la Universidad Javeriana en Colombia, así como maestra en literatura por la Universidad de los Andes, también allá en Colombia. Es columnista de los diarios El Espectador y El Heraldo de Colombia, así como cofundadora y coeditora de Estereotipas. Catalina, bienvenida a Foro Global, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Oye, pues con muchos temas de los cuales hablar. Elecciones ayer, segunda vuelta en Colombia, más de 2 millones de votos, 2.1 millones de votos de diferencia. Sí. Para la izquierda un número histórico, 8 millones de votos, pero no lograron ganar la presidencia y se va con Iván Duque, el candidato del expresidente Álvaro Uribe. Exactamente. Pues mira, esta ha sido una de las votaciones más altas de la historia de Colombia. La abstención bajó muchísimo y eso hay que decir que esto es algo importante. Colombia es un país donde ir a votar es difícil porque por cosas de territorio y de traslado es mucho más difícil, por supuesto, para la gente que vive en territorios más vulnerables. Petro ganó en todo el Pacífico, en todo el borde del Pacífico, en el Baupés, que también es territorio de zona de conflicto, en el Atlántico y como en lugares en donde había votación de víctimas. Y Uribe, es decir, Duque, ganó en todo el centro del país. Cuando te digo que Uribe es decir Duque, es que es muy importante decir que hace un año nosotros no sabíamos quién era Iván Duque. Sí. El nombre no lo conocía nadie. La gente lo conocía por un GIF en donde Uribe le robaba unos platanitos en una cosa del Senado y porque había estado defendiendo que no le pusieran impuesto a los refrescos azucarados. Eso era lo único por lo que lo conocíamos. De hecho, el tipo no ha tenido a su cargo más de 6 personas en su vida. Pero era una cara afable, suave, joven, y además de la aristocracia bogotana, que es una cosa muy importante porque para ellos Uribe es un provinciano. Entonces estaba perfecto como para suavizar todas las cosas tan duras que viene con el presidente Uribe detrás, y tenía una cosa maravillosa, que no tenía capital político como si lo tenía Santos para rebelarse o para torcerse. Entonces es un lienzo en blanco que le debe absolutamente toda su ganancia al presidente Uribe, que es quien va a estar mandando tras bambalinas ahora. Los temas importantes de la contienda, el proceso de paz. Washington inmediatamente emitió un boletín augurando una buena relación con el nuevo presidente, porque había trabajado en algunos sectores en Washington, D.C., y pidiéndole que no echara marcha atrás a los acuerdos de paz. Bueno, Iván Duque dice que estudió en Estados Unidos en Harvard, pero solamente hizo un curso de una semana. Entonces hay que hacer esa aclaración, y en algún momento estuvo en el BID por recomendación de Juan Manuel Santos. Pero hay un grave problema, y es que el uribismo ha dicho literalmente que van a ser trizas los acuerdos de paz. Y cuando Duque lo dice de una manera más suave es: vamos a hacer unos arreglos a esos acuerdos que no quedaron bien. El problema que tú tienes es que después de negociar 5 años, el fin de un conflicto de 60 años, estos son los acuerdos, y estos son los acuerdos que hay que cumplir. Cualquier modificación a los acuerdos puede detonar que los militantes de las FARC se devuelvan al monte. Y esto es esto fue un logro increíble, porque es que no teníamos unas elecciones pacíficas en Colombia desde, yo no te puedo decir hace cuánto tiempo. Sí. Siempre había quema de puestos de votación, de boletas, de cosas así, hace miles de años. Esto es gracias al proceso de paz. Y esto lo quieren echar para atrás por varias razones. Una de esas razones es que en el proceso de paz se hace esa reforma agraria que Colombia nunca hizo, que es urgente, pero que además va en contra, mejor dicho, los terratenientes la sienten como una amenaza, porque en Colombia no se paga impuestos por la tierra. O sea, hay gente sentada con un montón de tierra, entre esos el expresidente Uribe, que tiene una hacienda del tamaño de la ciudad de Bogotá, que no están pagando impuestos por esto, y esto es algo que los perjudica directamente, y ese es el móvil económico que hay detrás. Y hay un móvil político simbólico, y es que el uribismo nutre su capital político de la guerra con las FARC. Entonces, si tú no tienes guerra con las FARC, no tienes todos estos factores del miedo y del terrorismo, que son lo que llevan a estas políticas de seguridad extrema, que justifican la militarización, que justifican quitar libertades individuales a los ciudadanos, que es lo que hace el uribismo. En más temas de libertades para la izquierda, para las fuerzas progresistas como tú y muchos otros, ¿qué viene ahora? Viene una ausencia bueno, evidentemente Petro no gana, los temas LGBT, los temas del feminismo, los temas de las libertades individuales, ¿hacia dónde van? Pues mira, estamos muy preocupados. Petro, afortunadamente, y Ángela María Robledo, su vicepresidenta, que es una feminista fabulosa, académica y que ha trabajado con grupos de base, se van al Senado, y eso es una cosa que es importante. Pero
En general, en términos de derechos de las mujeres y de feminismo, vamos para atrás por varias razones puntuales. Primero, el expresidente Uribe ya empezó a usar el lenguaje no heterosexual. Entonces, ya no tenemos en Colombia homosexuales, ahora tenemos no heterosexuales, pronto vamos a hacer no mujeres y no blancos. Y no hombres. No hombres, ¿no? Exacto, no hombres. Sí. Pero además fue muy fuerte porque estos supuestos no heterosexuales que acompañaban su campaña es más perverso todavía porque eran sapiosexuales y antisexuales. Que son pues unas categorías que no tienen relevancia política ni que, o sea, a nadie lo corren de un centro comercial por expresar su sapiosexualidad, salvo que esté en la librería oliendo libros, pero de resto, estas no son categorías políticas. Entonces ya comenzamos con el lenguaje de la negación. En sus políticas no existe ni siquiera la palabra mujer, nosotras estamos contenidas dentro de lo que él llama familia, y entonces no reconoce la diversidad de las mujeres colombianas, que somos afro, rom, indígenas, que algunas quieren tener hijos, que otras no quieren tener hijos, y dos amenazas que son terribles. Vuelve el procurador Alejandro Ordóñez, destituido por corrupción, que estuvo durante 8 años siendo una de las personas con más poder en Colombia. Este es un personaje que es lefebrista. A los lefebristas la Iglesia Católica los expulsó porque eran demasiado de derechas para el Vaticano. Y lo conocemos por quemar libros y por perseguir a las chicas, niñas y mujeres que querían abortar. Esto es un derecho en Colombia, en 3 causales, por perseguirlas, judicializarlas a ella, a los prestadores de servicio, a los jueces, a las defensoras de derechos humanos que estaban defendiendo esto, y por usar fondos públicos para hacer una capilla en la Procuraduría, por sacar a los funcionarios a rezar, por perseguir el matrimonio igualitario, al igual que Vivian Morales, que es una senadora que es un referendo para prohibir la adopción igualitaria, tan restrictivo que hasta prohibía las familias monoparentales en donde había madres solteras. Entonces, estos dos personajes llegan recargados al uribismo y están sonando para ministros de educación, de salud, de defensa. Entonces, venimos con una agenda que es abiertamente antiderechos. O sea, Uribe 1 y Uribe 2 era un gobierno militarista, era un gobierno que creía que por la fuerza se podía conseguir la paz. Es un gobierno que nos dejó 10.000 jóvenes asesinados en ejecuciones extrajudiciales, que los vestían de guerrilleros y luego decían que eran guerrilleros y eran jóvenes campesinos y jóvenes vulnerables. Pero ahora viene con los representantes de los grupos antiderechos más fuertes de Colombia y con una cosa muy preocupante para los periodistas. El gobierno de Uribe fue famoso porque, además, su ministra de Defensa ordenó el organismo de inteligencia que era el DAS, ordenaron chuzadas a los periodistas, intervenciones a todos los periodistas de oposición. Esto imagínatelo en 2008. Sí. Pues esto va a volver en 2018 con las tecnologías que tenemos hoy, y pues esto ya es un peligro para la libertad de prensa. Pues vaya panorama que presentas. Vente pronto para seguir hablando y darle seguimiento al primer año del gobierno del presidente Duque. Y bueno, pues muchas gracias, Catarina. A ti muchas gracias por la invitación.